Cordial saludo. 18 de septiembre, lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va; al otro, ven, y viene; y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en el Evangelio de este día esa fe poderosa, esa fe transformante de un pagano, de alguien que nada tenía que ver con la religión judía. Sin embargo, escucha hablar de Jesús y por medio de algunos ancianos judíos, es decir, ayudándose en otros, pide por la sanación de su criado. Un hombre que, a pesar de ser pagano, es respetuoso de la tradición de los demás. Él sabía que los judíos no podían entrar en casas de paganos y por eso envía luego a otros a decirle a Jesús: no es necesario que vengas a mi casa, porque indigno soy hasta de ir a verte, pero dilo de palabra y lo que estoy pidiendo se cumplirá. Y así fue. Yo quiero entonces resaltar dos cosas en este evangelio. El primero, el centurión romano pone toda la fe en la palabra de Jesús. Le pide a Jesús que con su palabra sane a su criado. Eso es distinto a lo que hacen muchos hoy con el famoso yo decreto. Porque cuando decimos yo decreto, yo ordeno que esto va a ser así, estamos poniendo la fe en nuestra palabra. En cambio, el centurión nos enseña que la fe debe ser en la palabra de Jesús. Recordemos a aquel otro hombre: Señor, si quieres, puedes curarme. Y a veces nosotros queremos decretar y ordenar cosas que no nos convienen, cosas que no están en el plan de Dios para nosotros. Por lo tanto, debemos acercarnos a Jesús y decirle frente a todas las realidades y situaciones de nuestra vida aquellas palabras que repetimos antes de recibirle sacramentalmente. No soy digno que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Segunda cuestión. Si la sola palabra de Jesús tiene tanto poder, recordemos
en el libro del Génesis que por la palabra de Dios se hicieron todas las cosas. Recordemos en el prólogo del Evangelio de Juan, en el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Todo se hace por la palabra de Dios. Si esa palabra tiene tanto poder, ¿cuánto más poder no tendrá Jesús completo, entero, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad? Entonces, si nosotros como cristianos católicos llevamos tiempo comulgando a Jesús Eucaristía, ¿por qué a veces no se nota una transformación real en nuestra vida? ¿Por qué seguimos patinando siempre en los mismos pecados, en las mismas flaquezas? ¿Por qué a veces, como cristianos católicos, escandalizamos a otros? No vivimos a cabalidad nuestra fe. Quizás porque tiene más fe un pagano que no comulga que nosotros que comulgamos el cuerpo de Cristo. Quizás nos falta la fe para entender que si la palabra de Jesús todo lo transforma, cuanto más su Eucaristía, que es el mismo donado, entregado en alimento de salvación. Sin duda, Jesús quiere hacer grandes obras, maravillas, prodigios, milagros, pero nosotros con nuestra falta de fe estropeamos sus planes. Hoy hay que pedirle al Señor, Señor, aumentanos la fe, danos la gracia de entender tu presencia eucarística para dejarme transformar, para permitir que mi vida sea iluminada, transformada por esa gracia al recibirte sacramentalmente. La palabra de Jesús tiene poder. Cuanto más Jesús Eucaristía, no solo con su palabra, sino con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Permitámosle a Jesús hacer tantas obras que Él quiere hacer en favor nuestro. Y una palabra quiero compartirles a la luz de la primera lectura y que es muy propicia para nuestro tiempo, sobre todo en Colombia, que estamos en época electoral. Dice San Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Ruego que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Mire que San Pablo está pidiendo orar por todos aquellos que tienen autoridad, por los reyes y gobernantes, por los representantes de las naciones. La Iglesia cumple con esto. Todos los domingos, después de la profesión de fe, se hace la oración universal. Esto que habla San Pablo es oración universal, también llamado las preces, y que ordinariamente, si prestamos atención, nos damos cuenta que tiene una estructura. Se empieza pidiendo por el Papa y los obispos, por la Iglesia. Luego se ora por los gobernantes. Luego se ora por los fieles difuntos. Luego por una situación específica, por los enfermos, por los desempleados, por los hogares en crisis. Y por último se ora por la asamblea, por la comunidad, por todos los que celebramos la Eucaristía. La Iglesia cumple con esto. Pero nosotros también debemos orar y orar mucho por nuestros representantes. Da tristeza cuando nosotros como cristianos católicos caemos en las peleas absurdas de defender un candidato o al otro, de creer que aquel que va a votar por otro candidato que a mí no me gusta es un enemigo, es un ignorante, y terminamos en peleas áridas. El cristiano católico tiene que orar mucho antes de ir a las urnas. Y el cristiano católico no puede votar por un candidato que apoya el aborto,
que apoya la eutanasia, que apoya la ideología de género, no puede votar por un candidato que tenga antecedentes de inmoralidad o de injusticia social. Porque no seamos bobitos. Todos los candidatos son capaces de ir a visitar un templo, arrodillarse y hasta comulgar, tal vez sacrílegamente, solo por convencer incautos. Y ya eso lo hemos hecho en Colombia y miren qué estamos viviendo. Hay que orar, Señor, pon en mi corazón por quién debo votar. Y gane o no gane, quedamos con la conciencia tranquila de que nuestro voto fue inspirado por Dios, fue un voto responsable y fue un voto moral. Pero no se queden en casa sin votar, porque es un deber y es un derecho, y hay que ejercerlo como buenos ciudadanos. Oración antes de estas elecciones que se avecinan. Y termina diciendo San Pablo a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Manos limpias. Porque si estamos llenos de orgullo o de odio o de divisiones, mal podemos rezar por los demás. Y por eso el Salmo de hoy, 27, nos dice: escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. Que el Señor nos ayude a tener unas manos limpias, un corazón sensato, una vida digna para orar los unos por los otros. Que como cristianos católicos nos identifiquemos por esa oración universal, por esa oración generosa, una oración que tiene sentido si somos capaces de amar a los demás tal como nos lo ha enseñado Jesús. Feliz día, que el Señor les bendiga.